Buenas a todos y a todas. Dadas las circunstancias en las que nos encontramos y en virtud de la pandemia que impide la realización de eventos masivos y en concordancia con lo que establecen los estatutos de la Asociación Solidarista de Empleados de Limas, vamos a proceder a realizar, además del esfuerzo del informe escrito, una presentación con algunas consideraciones adicionales de lo que fue para nosotros como organización el año 2020. Buenas tardes, compañeros y compañeras asociados. Como les ha hablado doña Silvia, vamos a presentar un informe correspondiente a lo que es la presidencia y tesorería de nuestra junta directiva. Espero toda esta información sea de mucha importancia por ustedes y tomen nota de los asuntos importantes. Bien, pedimos disculpas por cualquier problema técnico en la presentación de la diapositiva, dado cualquier situación particular que se nos pueda manifestar. Como lo indicamos anteriormente, bueno, este es el informe de la presidencia y la tesorería correspondiente al ejercicio económico del año 2020. ¿Qué pasa o qué veníamos nosotros antes de entrar? Y así lo habíamos alertado desde el año 2019, que 2020 ya iba a ser un año que nos iba a significar un golpe importante en los gastos y por ende una reducción importante de hasta un 15% en materia de excedentes en virtud de la vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que estableció una serie de incrementos en la tasa impositiva de las inversiones, que en muchos casos pasaron del 0 al 8% y en otros del 8 al 15%. Las ganancias de capital, que estaban totalmente exentas de impuesto y ahora ostentan un impuesto, una tasa impositiva de un 15%. Las ganancias de diferencial cambiario, de igual forma, pasan de ser grabadas de 0 al 15%. Los intereses de créditos de ex asociados que pasan a pagar 15% de tasa impositiva. Negocios inmobiliarios y los excedentes anuales que empiezan a tener una tasa diferenciada, hasta un salario base 5%, dos salarios base entre más de un salario, pero menos de 2, 7.5 y más de 2, el 10%. Y un aspecto, ¿verdad?, que también es importante y provoca un crecimiento en nuestros gastos administrativos y operativos, lo constituye el impuesto de valor agregado sobre bienes y servicios, que hasta julio del 2019 no cancelamos. Adicional a esto, y como en múltiples ocasiones he indicado, tras de que, ¿verdad?, de cuernos, palos, tras de que había un incremento en la tasa impositiva que era totalmente directo hacia hacia nuestra operativa, pues nos encontramos un 2020 con un tema mundial, una pandemia mundial que afectó nuestra forma de vivir, las economías mundiales, las economías familiares, ¿verdad?, con algunas implicaciones muy fuertes, tanto para el mundo entero. Algo así fue lo que pasó en la vida de todos en el 2020, ¿verdad? Sencillamente, como diría la canción popular, ¿verdad?, y todo se derrumbó, ¿verdad? Hubo un terraplén que cayó sobre nosotros. Quizás estábamos acostumbrados a hacer algunas importantes valoraciones de riesgo, pero también yo he sido crítica e insistido, ¿verdad?, que la principal, ¿verdad?, o que el único riesgo que quizás no teníamos monitoreado, lo
logramos materializar. ¿Qué pasa entre los años 2019 y los años 2020 en aspectos de inflación, déficit fiscal, tasa básica pasiva, tasa de desempleo, tipo de cambio? Tenemos en el 2020 una inflación inferior a la del 2019, pues esta llega al 0.9%, un déficit fiscal que incrementa significativamente en nuestra economía como país del 8.43%, una tasa básica pasiva que cierra en el 5.75%, un incremento alarmante de la tasa de desempleo pasando del 12 al 24%. Esto quiere decir, ¿verdad?, que en nuestro caso particular, de cada 4 costarricenses hay uno que está desempleado. Y el tipo de cambio pasa de 570 a 600, se mueve entre 570 y 610 colones, que en función de las posiciones y los calces que uno tenga de las inversiones, esto pasa a ser un aspecto positivo o negativo. Nuestra situación financiera. Para este año que acabamos de terminar, contamos con el apoyo de MUR Costa Rica para lo que es en todo lo referente a nuestra situación fiscal, los cambios que hemos debido irnos adaptando con las promulgaciones de leyes nuevas. Es importante recordar que somos una organización robusta y consolidada en buena medida gracias a la Junta Directiva adoptó medidas y sigue adoptando de mitigación de forma estratégica. En cuanto a nuestros estados de resultados, es importante indicar que la auditoría externa realizó un dictamen positivo sobre los mismos, que estamos acorde con lo que debemos cumplir. Nuestro balance general. Para este 2020 presentamos una disminución en nuestros activos totales con respecto al 2019. En nuestros pasivos totales también contamos con una disminución y nuestro patrimonio presenta un leve incremento. Nuestros activos se encuentran conformados por activos corrientes, activos no corrientes y otros activos no corrientes. Nuestros pasivos se subdividen en un pasivo corriente y no corriente, y nuestro patrimonio se encuentra conformado por los aportes obrero y patronal. Estos se encuentran conformados un 41% en activo corriente, un 32% en activo no corriente y un 27% en otros activos no corrientes. En cuanto a la relación de nuestro pasivo-patrimonio, nuestro patrimonio representa un 80% y nuestro pasivo un 20%. ¿Cómo ha sido la evolución de los aportes en la asociación? La línea roja representa el total de los aportes, que presentaba una tendencia que en los últimos años se ha estado con un leve crecimiento. La línea azul representa el aporte patronal, que con respecto al aporte laboral se encuentra más alto. Esto debido a que muchos asociados en diferentes momentos se desafilian y se llevan su aporte personal, pero su aporte patronal queda en custodia de la asociación. Entonces se ha ido estableciendo esta brecha entre uno y otro. Al día de hoy, nuestro patrimonio, a 31 de diciembre, asciende a los 6.266 millones. El crecimiento lento de nuestro patrimonio se explica por las siguientes razones, básicamente. Los incrementos salariales son nulos. Los salarios de ingreso de los nuevos compañeros y compañeras son relativamente bajos. Además de eso, recuerden que hubo una variación en el porcentaje de dedicación exclusiva que se pagaba antes y lo que se paga ahora. El efecto de los periodos de incapacidad durante los cuales no se trasladan aportes. Las liquidaciones por jubilación. Las desafiliaciones
y los despidos en la institución. Acá en este gráfico vemos cuál es la distribución salarial de nuestros asociados. Y tenemos que un 27% tiene salarios inferiores a 500,000 colones. Un 29% tienen salarios entre 501 y 1 millón. El 26% de 1 millón 1 colón a 1,5 millones. De 1.500.000 a 2 millones, el 14%. De 2 millones 1 colón a 2.500.000, el 2%. Y superiores a 2.500.000 1 colón, solamente el 1%. Lo cual nos dice que el 57% de los asociados tienen salarios inferiores a 1 millón de colones. ¿Cómo ha estado el tema de las liquidaciones en nuestro caso particular? Bueno, para el año 2018, nuestras liquidaciones ascendieron al orden de 911 millones de colones. Para el 2019, liquidamos 728 millones de colones. Para este 2020, nos correspondió, liquidamos 713 millones de colones. Y si vemos este gráfico, notaremos la tendencia incremental que va teniendo las jubilaciones en nuestra organización. Allá por el 2008 teníamos jubilaciones de 66 millones que se mantuvieron hasta el 2010. No obstante, de el 2010 al 2013 empezamos a experimentar incrementos importantes, pasando de 90 millones a 466, y posterior ahí, del 2013 al 2015, empezamos a superar los 600 millones de colones hasta llegar en el 2017 a liquidar a 743 millones. Hasta este momento ha sido el 2018 el año de mayor liquidación con 911. Pero ¿qué nos espera para el 2021? De acuerdo con nuestros análisis y con nuestras proyecciones, que deben estar totalmente alineadas con los plazos de los créditos, con los plazos de nuestras inversiones, hemos proyectado que para el 2021 nos corresponde liquidar un total de 47 personas, que en promedio se llevarán 22.896.887 colones, de los cuales en total representará 1.076 millones de colones. ¿A qué obedece nuestro lento crecimiento patrimonial? Nosotros allá por el 2009 teníamos un incremento patrimonial de un 16%. Llegamos a alcanzar en el 2012 un crecimiento del patrimonio del 20.1%. No obstante, por muchísimas razones que han impactado, ¿verdad? El porcentaje de los aumentos, las desafiliaciones como tal, las jubilaciones, que también es consecuencia, en el gráfico que vimos anteriormente, el crecimiento patrimonial ha empezado a ser muchísimo más conservador. Y en este momento, interanualmente, entre el año 19 y el año 2020, solamente estamos logrando crecer un 0.64%. Más detalladamente, en este gráfico podemos ver nuestro patrimonio, cómo sería con y sin impacto de jubilaciones. La línea naranja, la de la parte superior, la más gruesa, indica que si no hubiéramos tenido jubilaciones, nuestro patrimonio rondaría los 9.000 millones. Y la línea azul representa nuestro patrimonio actual, que ronda los 6.000 millones. Como se pudo observar en el gráfico anterior que Silvia explicó, el crecimiento ha sido casi nulo, de un 0.64. En este otro gráfico podemos ver en la parte roja nuestras proyecciones, en la cual este pico que tenemos sería el incremento que proyectamos para este 2021, y posteriormente los años subsiguientes ya tendríamos una tendencia a la baja, donde las liquidaciones rondarían los 400 millones.
Suponiendo que una persona se jubila y se lleve 34 millones de colones, para reponer este monto con un supuesto de un salario de una persona que ingrese nueva con 750,000 colones mensuales, se requeriría que inmediatamente ingresen 496 personas nuevas y que todas estas se afilien a la asociación, lo cual es en la situación actual casi prácticamente imposible. Como se explica, este gráfico nos muestra a nuestros asociados por rangos de edad. Entre los 20 a los 30 años tenemos 109 mujeres y 45 hombres. En el rango de los 31 a los 40, 196 mujeres y 75 hombres. En el rango de los 41 a 50, 116 mujeres, 53 hombres. De los 51 a los 58, 67 mujeres, 56 hombres. De 59 a 61 tenemos 16 hombres con más de 59 años, 28 mujeres, y con más de 62, 4 hombres. Estos tres últimos rangos es importante indicar que serían las próximas jubilaciones que tendríamos que asumir. Es importante recalcar que nuestra asociación cumple con todas las disposiciones y mantiene una reserva de liquidez el 31 de diciembre por el orden de los 454 millones de colones. A su vez, una reserva por cesantía correspondiente a 134 millones de colones. Un aspecto que nos ha venido preocupando es que de una forma temeraria, para ponerle un calificativo, se ha pensado que el solidarismo podría eventualmente ser el gran contribuyente de algunos aspectos de déficit y en orden tributario. Tienen, como dicen, en el radar. Y todo lo que implique aumentar la tasa impositiva vuelve los ojos al solidarismo. Consideramos que eso no es entender el modelo y la razón de ser de una asociación solidarista, la cual no es otra más, ¿verdad?, que buscar armonía patronal, incentivar el ahorro, buscar el desarrollo integral de las familias, y ser verdaderamente un verdadero complemento al momento de la jubilación. En la actualidad se discuten algunos aspectos que terminan siendo amenaza para las asociaciones solidaristas. Una de ellas es, bueno, que se nos ha anunciado la intención de pasar la reserva de liquidez que en este momento se encuentra en títulos del Banco Central, en bonos de estabilización monetaria, a tener que pasarlos a encaje mínimo legal. Entonces dejaríamos de tener un rendimiento sobre esos títulos para tener que hacer el depósito en efectivo en el Banco Central con cero rentabilidad. ¿Qué hacemos hacer? Contribuyentes de fondos de garantías y depósitos. No obstante, en este sentido, hemos indicado reiteradamente que contribuiríamos, pero dada nuestra estructura y dada nuestra condición constitutiva, no podríamos hacer uso de este fondo de garantías y depósitos. Pero el tercer aspecto, y el más preocupante, el más alarmante y el que quizás se discute ya en la corriente, en la corriente legislativa, son los posibles cambios en orden tributario que incrementarían la carga impositiva para nosotros, desde los ahorros voluntarios hasta los excedentes y la operativa de la organización, en cuyo caso, ¿verdad?, pues sería, como dicen, el golpe letal que hace falta para organizaciones de estas. Y nosotros hemos reiterado en múltiples ocasiones que eso sería compararnos con organizaciones mercantiles, con instituciones financieras, y que nosotros no somos ni una cosa ni la otra.
que somos el producto del esfuerzo y la disciplina y ahorro de un patrón y de unos trabajadores a los que nos cuesta muchísimo desprendernos de ese 5% con la finalidad de poder tener un futuro más prometedor. En materia de inversiones, y esto es lo mío, cerramos el 2021 con 2.333 millones de inversiones, un monto inferior al que teníamos en el año 2019. No obstante, como vamos a ver más adelante, con un crecimiento en su rentabilidad, producto de el esfuerzo, la dedicación, el análisis y el aprovechamiento de las poquísimas oportunidades, ¿verdad?, para generar ingresos adicionales, que son cosas que se logran con mucho estudio, pero sobre todo se lo va dando a uno únicamente la experiencia. Nuestras inversiones las tenemos distribuidas en dos puestos de bolsa. Uno de ellos es el de BAC y el otro es Popular Valores. Y contamos únicamente, ¿verdad?, con inversiones reguladas. Y aquí quiero ser enfática, tal vez con rentabilidades un poco más conservadoras en algunos casos, pero con la certeza, ¿verdad?, que ante cualquier situación que se pueda presentar, pues tenemos una seguridad en cuanto a los recursos. En cuanto a lo que créditos corresponde, a este 2020 tenemos créditos acumulados por 2.440 millones. Un 12% se encuentra colocado en el corto plazo y un 88% en el largo plazo. ¿En cómo se encuentra este conformado por acuerdo a tasas de interés? De un 16.5 al 20%, únicamente un 1.4% de los créditos. Entre las tasas del 14 al 16%, un 8.7%. Entre tasas del 13.5%, un 37.5%. Y tasas con el 13%, un 26.2%. Entre tasas del 10.5 al 12%, un 6.6%. Y con tasa de 8 a 10%, un 19.3%. Y con tasa del 0%, tenemos un 0.2%. Importante recalcar que el 89.9% de nuestra cartera tiene una tasa entre el 0 y el 13%. Como podemos ver en estos gráficos, nuestra colocación ha ido un poco a la baja con respecto a los años anteriores. Esto, como explicaremos más adelante, por diversas situaciones. Con esta situación que hemos tenido que pasar dura sobre la pandemia, esto nos llevó a implementar un periodo de gracia para personas afectadas, con justificación formal en su núcleo familiar, las cuales la Junta Directiva aprobó esta línea y mediante la valoración de cada caso con la documentación de respaldo del Comité de Crédito, se le aprobó este beneficio a las familias. A su vez, la no disminución de créditos del 100% de los asociados en el mes de septiembre, que la Junta Directiva tomó esta decisión y no se dedujo la cuota correspondiente a los créditos al 100% que tenían una operación con la asociación. La ley de usura, que tuvo una colocación crediticia por más de 6 meses en el 2020. Estuvimos 6 meses que mediante esta ley los asociados no podíamos tramitar créditos hasta que se modificó esta, pero eso nos trajo una leve disminución, una gran disminución más bien. Y asociados incapacitados que no cancelan sus cuotas, ya que al estar incapacitados no se les hace el rebajo, no recibimos sus aportes tampoco. En cuanto a la situación de nuestro estado de resultados,
En comparación 2020 con 2019, nuestros ingresos por créditos tuvieron, como observamos aquí y hemos visto en la colocación, nuestros ingresos correspondientes a estos, una gran disminución por más de 100 millones de colones. En cuanto a los ingresos por inversiones, por todos los esfuerzos que indicó Silvia que la asociación ha realizado, más bien logramos incrementar nuestros ingresos sobre las inversiones. En cuanto a los otros ingresos, también presentamos una disminución. Dentro de estos otros ingresos se encuentra lo correspondiente al condominio Don Ricardo, que por toda esta situación de la pandemia, por algunos meses unas familias no pudieron cubrir el pago de interés, entonces realizaron desocupación de las casas. A este momento, con los esfuerzos realizados, ya se encuentran otra vez en ocupación llena. En cuanto a los gastos administrativos, estos presentan un leve crecimiento con respecto al 2019, no porque hayamos incurrido en más gastos o situaciones similares, sino que muchos de los gastos que antes no se encontraban grabados por las nuevas leyes aprobadas, ahora se encuentran con el 13%. Eso es más que todo en servicios. Así como a los asociados, algunos no a presentar atrasos en sus créditos, tuvimos que incurrir en aumentar lo que son las, las estimaciones por incobrables. En cuanto a los gastos financieros, presenta un incremento igualmente por todos los servicios que ahora hay que cancelar renta que antes no pagábamos en algunos, y otros gastos presentan una leve disminución. Esto principalmente por el obsequio que nos entregó en el mes de diciembre. En cuanto a nuestros ingresos, en el 2020, los préstamos se trata del conjunto de créditos que señalábamos anteriormente, las inversiones, las que realizamos con Popular Valores y el BAC puesto de bolsa, y otras fuentes de ingresos son los intereses por las cuentas corrientes, otros ingresos, el alquiler de casa y nuestra participación accionaria en CS Seguros. Con respecto a cómo se encuentran conformados nuestros ingresos, los otros ingresos representan el 16%, los ingresos sobre inversiones el 32%, y nuestro principal ingreso son los ingresos por intereses sobre créditos, que representan el 52%. Con respecto al 2019, aumentan sobre los otros, sobre las inversiones, y disminuyen ingresos sobre préstamos y otros ingresos. ¿Quiénes son nuestros socios en CS Corredores de Seguros? Asintel, AC Dos Pinos, AC Florida, por supuesto nosotros AC IMAS, Acio Enterprise y Azaden y Acetac. En otros ingresos desde 2008 a la fecha hemos logrado recaudar $2.765.000, una importante suma de dinero. En este sentido, debemos indicar que el proyecto que fue conceptualizado para hacer de 30 viviendas a este momento y con la estrategia de alquiler de las mismas, hemos logrado obtener la rentabilidad de un condominio de 50 y seguimos en recaudación. Y hemos recaudado en este sentido la suma de $2.04 millones. Otro aspecto, otro producto que forma parte de nuestro portafolio y genera una rentabilidad bastante importante es el de la colocación de las tarjetas de crédito. Tenemos en la actualidad 92 tarjetas de crédito colocadas con ingresos generados de 9.506.000 colones. Muchísimos asociados la utilizan de pago a contado, con lo que no pagan intereses, pero sí tenemos el ingreso del uso de la tarjeta, ¿verdad? Que de hecho podría ir hacia la baja. No obstante, la rentabilidad de este proyecto es del 23.3%. Si no la tiene, póngase en contacto con nosotros y con mucho gusto le damos la información, los requisitos, la posibilidad de que cuente con una tarjeta de marca propia, internacional, aceptada en todos los comercios del mundo, Mastercard, con muchísimas ventajas, verdaderamente, especialmente la principal ventaja es el tema de la tasa de interés competitiva. Con respecto
los gastos, como lo indicaba Diego anteriormente, bueno, los gastos generales y administrativos son servicios personales, honorarios profesionales, seguros diversos, capacitación, mantenimiento, el cumplimiento de la ley de protección de datos, el mantenimiento de nuestra página web, la depreciación de activos, el análisis normativo, la reserva por incobrables, la auditoría externa que realizamos. En los gastos financieros tenemos las comisiones bancarias, los costos financieros, de compras, primas, descuentos de títulos, valores, muy rescatable los intereses que pagamos sobre los ahorros navideños, sobre los excedentes capitalizados, los intereses de largo plazo. Estos últimos, la cantidad de gente que ahorra con la asociación es importante. Entre los otros gastos tenemos los obsequios asociados, que en este 2020 nosotros lo que hicimos fue comprar una mascarilla e indicar que la mascarilla tuvo un costo, no fue un costo de 1,000 colones, ¿verdad? Las mascarillas, pueden consultar las facturas, costaron 3,500 colones, pues tienen algunos valores agregados que no tenían otras que encontramos en el mercado. Y la decisión básica de optar por el regalito de la mascarilla fue básicamente que nosotros la canasta que usualmente hemos hecho, la hacemos con productos que generalmente son importados. Los proveedores no tenían la cantidad que nosotros ocupábamos. Y también el otro aspecto de cara a la manipulación del producto y la cantidad de personas que tienen que intervenir en el proceso de confección de ese obsequio, nos puso en manifiesto, ¿verdad?, que podríamos estar de frente a un riesgo directo para el personal de la asociación, para los asociados, especialmente para todos. Y dadas las restricciones también de ingreso y salida de cajas, paquetes, de papelería que se habían puesto a nivel institucional. Otro de ellos, entre otros gastos, están los premios y las rifas de la Asamblea del 2020, la mascarilla, como ya lo indiqué, las rifas que hicimos en el mes de septiembre, los eventos y actividades sociales de la Asamblea que realizamos en febrero del 2020, la alimentación, el transporte, las actividades complementarias, las actividades culturales, el sonido, el equipo audiovisual, el sistema de voto electrónico que utilizamos. Los gastos en nuestra organización se distribuyen de la siguiente manera. El 47% vienen a constituirlo los gastos administrativos, los cuales con respecto al 2019 se incrementan. Y básicamente, como lo hemos indicado, se deriva a este crecimiento del tener que cancelar el impuesto al valor agregado en los servicios y también seguros que no tenían de ellos, que no pagaban anteriormente y que en el 2019 solo pagaron durante un periodo de 6 meses. Los gastos financieros que se incrementan también, y eso básicamente porque las reservas incobrables están dentro del tema de gastos financieros. Y los otros gastos representan un 18% y disminuyen con respecto al 2019. Y esto básicamente, ¿verdad? Básicamente tiene que ver con la no entrega, digamos, del obsequio navideño. En función de las utilidades, hemos entregado en 26 años de la asociación la suma de 6,019 millones de colones, que a hoy representan el 96% del patrimonio total de la asociación. Para el año 2020 cerramos con una utilidad de 168,454,706, con una disminución con respecto al 2019. Pero con el esfuerzo, ¿verdad?, a todo pulmón, de dar siempre lo mejor. Cuando nosotros empezamos a enfrentarnos a la situación
en que estábamos con el tema de la pandemia, con la ley de usura, y cada vez que íbamos haciendo las corridas de los recálculos de las inversiones, verdaderamente podríamos indicar que estamos por arriba de la última proyección que realizamos. Reitero, ¿qué afectó o qué incidió en este resultado? Bueno, el primero es el incremento de la carga tributaria. El segundo de ellos, la ley de usura. Como lo vimos anteriormente, colocar 235 millones en un año era por mucho la suma que en muchas ocasiones lográbamos colocar en un mes. Las liquidaciones. Seguimos haciendo liquidaciones de personas que tienen 26 años de formar parte de la asociación. Y por tanto, gente que tiene muchísimos años o tenía muchísimos años de trabajar en la institución, que tiene salarios y anualidades acumuladas muy altas, que son absolutamente diferentes a las que vamos experimentando en los nuevos ingresos. Condiciones adversas en el 2020, ¿verdad? Como les decía, la incertidumbre en materia tributaria nos puso de manifiesto a muchas coyunturas, y la variabilidad en los precios y en la rentabilidad de las inversiones hizo que nosotros, ¿verdad?, tuviéramos la necesidad de administrar la liquidez con muchísima cautela, con la finalidad, ¿verdad?, de poder verdaderamente aprovechar, ¿verdad?, las condiciones del mercado que tenemos y que tuvimos, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Quizás este es un aspecto fundamental en tiempos de crisis e incertidumbre, ¿verdad? Administrar la liquidez de forma correcta fue lo que nos dio verdaderamente una ventaja competitiva de cara, ¿verdad?, de cara a el resultado, o a poder tener un crecimiento en función de los ingresos que generamos por inversiones. Otro aspecto que incidió fuertemente para nosotros, y quizás también fueron las pocas oportunidades en el mercado, ¿verdad? Muchas de los negocios que planeamos, que fuimos tratando de estructurar, no salieron en el 2020, pero salieron en febrero del 2021. Lo que pasa es que en eso también teníamos que tener cautela. Y un aspecto, pero fundamental, que explica esto, que explica esta disminución, y básicamente más cerca de 100 millones de colones en intereses de créditos, fueron los periodos de gracia que dimos algunas compañeras y compañeros que presentaban en su núcleo familiar, ¿verdad?, algunas situaciones difíciles producto de la pandemia. Y creo que en ese sentido la Junta Directiva buscó la forma, ¿verdad?, de ser solidaria con ellos, ¿no? Yo creo que todos, cuando hablamos de estos temas, fuimos bastante conscientes, ¿no?, de que no podíamos dormir tranquilos, ¿verdad?, si por aplicarle las deducciones de crédito a los compañeros íbamos a dejar una familia sin comida. Porque hay una gran diferencia entre no querer pagar y una gran diferencia entre no poder pagar. Y he de indicar que toda esa gente que se vio, ¿verdad?, que se vio afectada, buscó los mecanismos para generar espacios
de tener realmente la posibilidad de hacerlo. Hay otros casos que lo que hemos recibido es que nos contestan el teléfono o nos tratan mal. Trabajamos con seriedad, con responsabilidad en la administración de los recursos. Creo que teníamos y tenemos una estrategia clara y definida, tendiente a administrar riesgos. Repito, no obstante, el único riesgo que probablemente no teníamos en el radar se materializó, y eso pasó no solo en nuestro caso, pasó en el mundo entero y en todos, absolutamente todos los ámbitos. El sistema financiero nacional de este país tuvo una disminución cercana al 49% de sus utilidades. Entonces, este no es un tema particular de Díaz e IMAS, ni solo de las solidaristas. Hay algunas asociaciones solidaristas que no implementaron sistemas de periodo de gracia y siguieron sencillamente asumiendo una posición de que cancelen lo que deben sin importar más allá de lo que pueda estar pasando. O empresas y personas que no se vieron afectadas por la pandemia. Pero en nuestro caso particular, no muy lejos, los compañeros de empresas comerciales vieron su jornada laboral reducida a un 25%. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en este 2021? O los retos que nos deja el 2020 de cara al 2021. El primero de ellos es mantener una afiliación creciente. Yo sé que el esfuerzo que tenemos que hacer para mantenernos afiliados a la asociación es muy importante. El 5% de ahorro personal en momentos en que no hay incrementos salariales pesa. No obstante, compañeras y compañeros, el otro porcentaje, el otro 5.33 de cara a nuestra jubilación y al futuro, también es un aspecto que debe llevarnos a la reflexión y a mantenernos afiliados. El otro gran reto es la modificación de productos y servicios. Tendremos que entrar este año en un proceso de modificación de servicios, porque probablemente hay algunas situaciones o algunos periodos de gracia que no podremos continuar, pero tenemos que darle a la gente la facilidad, ¿verdad?, para poder continuar. El gran reto es verdaderamente, dada la disminución patrimonial de la asociación, es buscar mecanismos de compensación, y en esto creo que hemos buscado la forma de generarlos, los tenemos identificados, ¿verdad?, para operacionalizarlos como tal. Uno fundamental en una organización como esta y en cualquier organización en marcha es seguir aprovechando oportunidades y diversificación de ingresos con un análisis de riesgo. Esta presentación la queremos concluir con un mensaje de esperanza. Realmente estamos convencidos de que esto va a pasar y nos va a enseñar cosas, pero tratemos de sacar de estas situaciones complicadas, difíciles, inciertas que hemos vivido lo mejor. Quisiéramos terminar nuestra presentación con una frase hermosísima de Isaac Felipe Azofeifa, que dice: de veras, hijo, ya todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Así es que, compañeras y compañeros, adelante, no perdamos la esperanza y de que las cosas van a cambiar y van a mejorar. Les agradecemos la confianza depositada en nosotros. Muchísimas gracias a todos.